Este programa contiene dramatizaciones y material que pueden ser perturbadores para la audiencia. Se recomienda discreción del espectador. Un buzo de la Marina se embarca en una excursión en la costa de Nueva Zelanda. Pero una corriente mortal lo arrastra hacia el océano. Giraba sin saber a dónde estaba la superficie. Al salir, se encuentra totalmente solo. No había nada, solo veía agua a mi alrededor. Su familia lo dio por muerto. Cuando la policía vino a verme, sentí algo que no puedo describir. Y entre tanta desesperación, él desearía estar muerto. Me quedé esperando morir. Pero para sobrevivir 4 días solo en el mar, tendrá que luchar contra el agotamiento, el hambre y los feroces depredadores. Sobreviví. Terror bajo el agua. Estoy aquí abajo. ¡No! ¡Regresa! Estos eventos ocurrieron durante 4 días en la costa de Nueva Zelanda. Por favor, ayuda. Esta es una historia real. Era febrero y el verano se terminaba en la isla norte de Nueva Zelanda. El oficial de Marina Rob Hewitt estaba en un punto decisivo de su vida. Después de 20 años en la Marina, Rob estaba a punto de convertirse en civil y buscaba una nueva carrera. Tenía 38 años y una familia que cuidar. Rob, No sabía qué quería hacer. ¿a qué le temes? Estoy llegando tarde, Rangi. Respóndeme. Muero por dentro. Te perderé. Y a los niños. Eso me asusta. Debo irme. Rob, él no estaba de buen humor esta mañana. No estaba preparado para lo que ocurrió. Tras 20 años en la Marina, tienes 9 semanas de licencia para decidir cuál será tu rumbo. Rob buscaba nuevas opciones y pensó que con su experiencia en la Marina podía convertirse en instructor profesional de buceo. Tarde. Perdón. Supongo que una de las cosas que me enseñaron en la Marina es a no llegar tarde. Y lo que menos quería era llegar tarde el día de mi primera inmersión con el grupo. La verdad es que nunca había llegado tarde a nada después de 20 años en la Marina. Vamos. Estación de buceo. Estación de carga de aire. Por primera vez se uniría a un equipo de buceo civil para salir a cazar cangrejos en los alrededores de la isla de Mana. Sitio de buceo. El barco se dirigía a su primer punto de anclaje mientras Rob tomaba un pequeño desayuno, creyendo que tenía por delante una inmersión sencilla. He pasado más tiempo buceando que en el patio de mi casa. Estuve en las aguas de Singapur, Afganistán y Australia. Mientras nos dirigíamos hacia el primer punto de inmersión, pensaba que era un día hermoso y el agua estaba limpia y clara. Parecía fácil. En el bote todos estaban entusiasmados. Todos allí se reían y bromeaban. Y luego comenzaron los retos. ¿Cuánto tiempo puedes permanecer bajo el agua?
¿Quién encontrará el cangrejo más grande? Yo quería mostrarles cómo se hace. Por seguridad, los buceadores nadan en parejas. Al sumergirse junto a su compañero, Rob siente una emoción que le resulta familiar. Cuando era niño solía ver Aquaman y soñaba que ese era yo. Me siento en casa al tocar el agua. Y una vez que llego al fondo del mar, me pongo en modo de cazador-recolector. A veces cuando me encuentro sumergido en el agua, miro debajo o detrás de una roca y me pregunto si alguien más ha estado allí para ver eso. ¿Alguien más ha tenido la suerte de pasar por encima de esa roca? Realmente soy la primera persona en la historia en tocar o mirar esa roca. Y eso me hace sentir fuerte. También me hace sentir realizado. Adoro el silencio. Solo escucho mi corazón. Rob ha pasado años bajo el agua, localizando cuerpos, minas y buzos enemigos con éxito. Pero por sorpresa, encontrar cangrejos le resulta difícil. Pasé 20 minutos buceando y regresé sin nada. Día 1, 4 p.m. A ver si atrapas uno en la última. Sí. Luego un tipo me mostró el cangrejo que había atrapado. Y por supuesto yo lo tomé como un desafío. Y decidí que en la próxima inmersión encontraría el cangrejo más grande. Pero esta vez, cuando Rob y su compañero de buceo descienden, hay un problema. El compañero de Rob no puede despejar el aire de sus oídos y le resulta muy doloroso. Me sentí devastado. Otros 8 buzos seguían bajo el agua. Con sus 20 años de experiencia como buzo de la Marina, Rob decide que hay una única opción: bucear solo. Regresaría con una bolsa llena de cangrejos para mostrarles a estos tipos que soy el rey de los buzos. La herida en el ego de Rob nubló su juicio profesional. El buceo es una de las actividades más peligrosas del mundo. Si tiene algún problema estando en las profundidades sin un compañero, no habrá nadie para dar la voz de alarma. Mientras nadaba entre las algas, vi algunos erizos de mar. A mi esposa y a mí nos encantan estos animales. Los erizos eran un buen aperitivo, pero Rob iba en busca del plato fuerte: los cangrejos. Salí disparado. No me importó morir, solo lo seguí. Empecé a abrirme camino entre las algas y el sargazo. Revisé cada rincón.
Lo agarré rápidamente y lo guardé. Rob volvió a sentirse bien con su logro, pero en su prisa por atrapar el cangrejo, no percibió un cambio crucial en el agua. Sentí algo diferente. Una corriente de agua fría me abrazó. Al voltear noté que el agua giraba en espiral. De pronto, una poderosa corriente de resaca arrastró al buzo. Un estrecho y veloz canal de agua lo llevó lejos del sitio de buceo. Giraba sin saber a dónde estaba la superficie. Al quedar atrapado en la corriente, Rob puede perder su tanque de aire o estrellarse contra una roca submarina. Sentía que me hundía más y más. Y recuerdo preguntarme a mí mismo, ¿esto es el final? ¿Voy a morir? Daba vueltas y me sentía desorientado. Pudieron pasar unos segundos o tal vez 2 o 3 minutos. Perdí la noción del tiempo. La corriente lo arrastraba cada vez más profundo. Si chocaba contra una roca quedaría inconsciente y se ahogaría. Se me taparon los oídos. No podía respirar. Tomé impulso con una roca. Pateé tan fuerte como pude para salir del remolino. Y vi la luz. Gracias a Dios. Me salvé. Pensaba que debía estar a unos 45 o 50 metros de la popa del bote. Pero cuando di la vuelta, ni siquiera pude ver dónde estaba el barco. Hice un giro completo. Y realmente no podía creer lo lejos que estaba del bote. En cuestión de minutos, la corriente arrastró a Rob a casi 1 kilómetro del bote. Este maorí orgulloso con años de entrenamiento sobre sus hombros, decidió regresar nadando. No quería que mis compañeros me juzgaran por haber sido rescatado 3 días antes de dejar la marina. Había entrenado mucho nadando con el equipo de buceo puesto. El agua era mi segunda casa y nadaría el tiempo que fuera necesario para llegar a donde debía llegar. Pero a pesar de nadar con todas sus fuerzas, no parecía estar acercándose al bote. Mientras nadaba hacia el barco, traté de mirarlo y calcular a qué distancia me encontraba. Sentía cómo la corriente me empujaba. No estaba avanzando. El buzo se encontraba en aguas profundas, a merced de las peligrosas corrientes costeras que surgen entre las islas norte y sur de Nueva Zelanda. ¡Ayuda! Aquí estoy. Grité tan fuerte como pude. ¡Socorro! ¡Estoy aquí! ¡Ayuda, por favor! Pero no me escuchaban ni me veían. ¡Socorro! El equipo de buceo lo mantenía a flote, pero resultaba imposible nadar hasta la orilla. La corriente seguía empujándolo mar adentro. Dos horas perdido en el mar. Los compañeros de Rob se dan cuenta de que está perdido y alertan a la guardia costera. Debía haber 2 o 3, o quizás 5 botes buscándome.
pero en el lugar equivocado. El buzo se encontraba a menos de medio metro sobre la superficie y el oleaje lo ocultaba. Y los rescatistas ignoraban que una corriente lo estaba arrastrando. Necesitaba que alguien me sacara del agua como fuera. Los minutos se convirtieron en horas y las corrientes lo alejaron del área de búsqueda y de la tierra, acercándolo hacia el peligroso mar de Tasmania. Cinco horas perdido en el mar. Vi un avión acercarse. ¡Sí! Me emocioné. ¡Aquí! Creí que si yo veía el avión, ellos podían verme también y me rescatarían. ¡Aquí estoy! ¡Aquí! ¡Aquí abajo! Pero el avión seguía volando. No entendía por qué no me veían. ¡Regresa! Desde el aire, Rob era solo un punto en una implacable masa gris. ¡Regresa, por favor! Mi corazón dio un vuelco mientras veía el avión alejarse y hacerse cada vez más pequeño. Perdí todas las esperanzas. Estaba a 8 kilómetros de la isla de Mana y sabía que la corriente seguía arrastrándome más lejos. Cuando el sol comenzó a ponerse, Rob se enfrentó a una realidad desalentadora. Los aviones no lo encontrarían en la oscuridad, pero los tiburones que rondaban las mismas aguas sí lo harían. Miré la puesta de sol, la más hermosa que había visto. Quizás la última. Pensé que ya me habrían rescatado, pero no fue así. La última luz del día se desvanece y Rob se prepara para su primera noche solo en el océano. Sabe que tendrá que recurrir a toda su experiencia como buzo para sobrevivir hasta la mañana. Será el desafío más duro al que jamás se haya enfrentado. No sabía si tenía la fuerza para atravesar la noche y sobrevivir, ni cómo hacerlo. Había hecho buceos nocturnos en la marina, pero no sé de nadie que haya sobrevivido una noche en medio de la nada. Mientras tanto, la esposa de Rob se entera de que está desaparecido. Me inquietó ver a 2 policías en mi puerta porque era probable que algo no estuviera bien. Esa mañana ¿A qué le temes? sentí que él no debería haber salido. Fue duro. Rob enfrenta el mayor desafío de su vida solo en el mar. Debe sobrevivir una noche y rogar que lo rescaten en la mañana. Para mantener el calor, adopta la posición de ayuda de la marina, estrechando las extremidades contra el cuerpo. Pero al flotar inmóvil, pierde su calor corporal rápidamente. Con cada pequeño movimiento, sentía el agua fría metiéndose por las aperturas de mi traje, debajo de los pies y entre los guantes y mis manos, y bajando por mi cuello. Él es muy consciente de la amenaza que representan los tiburones que acechan presas débiles y vulnerables. Me quedé inmóvil. Podía escuchar todo, cada pequeña ola y cada sonido a mi alrededor.
Traté de reducir mis latidos. No quería hacer ruido ni provocar vibraciones en el agua, porque con eso podría alertar a los tiburones. Por favor. Por favor. Solo pensaba cuándo saldría el sol. «18 horas perdido en el mar. Gracias a Dios. Gracias. Milagrosamente, Rob sigue vivo tras 18 horas solo en el mar y sus esperanzas de ser rescatado regresan. Cuando vi el sol, fue como si me diera aliento y pensé, vas a salir de esta. Por favor, ayúdenme. Pero el sol llegó a las 10 en punto y no vi fuerzas de rescate. La corriente ahora lo ha arrastrado a 16 kilómetros del sitio de buceo original. Me sentí abandonado. Han pasado 20 horas desde que Rob fue arrastrado al medio del mar. Solo y aterrorizado, el buzo está desesperado por hablar con alguien o algo. Una de las cosas que me dijeron sobre estar en el mar es que la soledad te puede matar. Pero Rob no está completamente solo. Parece que solo somos tú y yo. Vi el cangrejo que había cazado. En ese momento, el cangrejo era mi único amigo y decidí llamarlo Tama. Sin embargo, yo tenía claro que lo que estaba sucediendo era una locura, porque sabía que estaba conversando con un cangrejo que no puede hablar. ¿Qué planes tienes para el fin de semana? Cuéntame. ¿Nadar? ¿Nadarás? Buena idea. «28 horas perdido en el mar. Después de la calma, un viento del sur comienza a azotar las olas. El viento se hizo más fuerte. Las olas me empujaban de izquierda a derecha. Me golpeaban la espalda y también el pecho. Me ardían los ojos y no podía ver. Y mientras intentaba limpiarme el agua de la cara, sin darme cuenta en realidad me estaba lastimando la piel con los guantes Kevlar que llevaba puestos. Después de 28 horas de inmersión constante, la piel de Rob está flácida y vulnerable a bacterias y lesiones. Miré mi mano y estaba translúcida. Las uñas se desprendían. El dolor que sentía era de verdad indescriptible. El mar lo está matando lentamente y no hay nada que él pueda hacer. Comencé a vomitar una bilis amarillenta. Era lo último que tenía en el estómago. Rob no ha comido ni bebido nada desde que entró al agua. Sentí que estaba tocando fondo. Necesitaba pensar cómo dejar de vomitar y poner algo en mi estómago. En su bolsa tiene los mariscos que atrapó el día anterior y que podrían mantenerlo con vida. Tomé mi cuchillo y abrí un erizo de mar. Sentí mi cuerpo absorbiendo el sustento y la energía. Abrí otro erizo y sentí los intestinos y las vísceras pasar por mi garganta. Luego también lamí el caparazón.
Luego miré dentro de la bolsa y vi que Tama todavía estaba vivo. Él nombró al cangrejo y habló con él mientras lo abrazaba a una soledad abrumadora. Pero se acabó el tiempo para sentimentalismos. Lo siento. Perdóname. Sabía como la primera comida de mi vida. El banquete le dio más tiempo, pero a más de 20 kilómetros mar adentro, las posibilidades de ser rescatado son cada vez menores. Y al no tener agua dulce para beber, Rob sabe que necesitará un milagro para sobrevivir. Justo antes de que el sol se escondiera, comenzó a llover. Abrí la boca tan grande como pude y dejé entrar el agua que abrazó mi lengua hinchada. Sentir esa agua fresca sobre mi lengua y mis labios fue algo simplemente maravilloso. Traté de beber y absorber toda el agua fresca que pude. Me sentí vivo. Tenía otra oportunidad. La carne de cangrejo y la llovizna son lo necesario para sacar a Rob del abismo y devolverle la voluntad de sobrevivir. «36 horas perdido en el mar. Mientras tanto, en tierra firme, Rangi siente un magnetismo hacia el océano que se ha tragado a su esposo. Decidí salir de casa e ir hacia el mar para sentirme más cerca de Rob. Lo único que quería era acercarme para estar allí con él, de alguna manera. Yo sabía que él debía estar vivo. Era enloquecedor. Extrañaba a Rob. Pero el agua estaba cálida y se sentía muy agradable y pacífica. Pero no puedo explicar lo que estaba sintiendo. En el mar, Rob se enfrenta a una segunda noche solo. Vi una luz que podía estar en el continente. No estaba seguro. Se ha desplazado tan al norte que ahora avista otra isla en alta mar. ¡Ayuda! Kapiti. ¡Ayuda! Me dio una luz de esperanza y un propósito. Vamos, vamos, Rob. Tú puedes. Tenía una oportunidad de salvar mi vida. Es la primera vez que las ineludibles corrientes costeras lo acercan a tierra firme y está decidido a nadar hacia ella. Si muriera en el océano, no vería a mi hijo jugar fútbol o rugby. No iría al cumpleaños de mi hija, ni podría acompañarla hasta el altar el día de su boda. Al acercarme, la isla parecía estar a 1 o poco más de 2 kilómetros de distancia. Sentía que casi podía tocarla.
pero cuando parece que logrará llegar a tierra, sus fuerzas empiezan a desvanecerse. Con cada brazada hacia adelante sentía mis huesos y todo mi cuerpo crujiendo. Los calambres se apoderaban de mí. La corriente se vuelve en su contra una vez más. El duro entrenamiento naval de Rob y su obstinada voluntad de sobrevivir ya no son suficientes. El viento y las olas me alejaban cada vez más. Mi cuerpo se rindió. Me desvanecí. Me desperté aún más lejos. Había perdido mi oportunidad. Es la gota que colma el vaso. 40 horas después de que comenzara la pesadilla, la corriente lo devuelve mar adentro. No había absolutamente nada. Solo veía agua a mi alrededor. Era el final. Estaba acabado. Lo había intentado todo. Había nadado todo lo posible. Había comido y bebido lo que había encontrado. Entonces me quedé ahí acostado. Me entregué. Moriría. Recuerdo caminar en la playa. Y entrar a una tienda del lugar. Agarré una lata fría y pude sentir el aire helado salir. Pero luego, estaba de vuelta en el agua. 42 horas perdido en el mar. Rob deberá enfrentar su segunda noche en el mar. Pasé toda la noche imaginando escenarios, pensando qué habría pasado. ¿Qué habría pasado si no hubiera ido a buscar ese cangrejo? ¿Y si no hubiera decidido salir a bucear solo? También pensaba en mi familia, mis hijos y mi esposa. En cómo podría pedirles perdón. Finalmente llega el amanecer y trae consigo nuevas esperanzas de rescate. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Maldición! Por favor. Por favor, Dios. Pero al comenzar su tercer día solo en el océano, Rob sabe que está demasiado débil. Se quita el tanque de oxígeno y el chaleco de flotabilidad. Ya no le queda aire, es solo peso muerto. Su traje de neopreno aún lo mantiene a flote, y el cielo despejado le devuelve un nuevo rayo de esperanza. El tercer día el clima fue hermoso. Me devolvió la esperanza. Pero Rob ha caído en una falsa sensación de seguridad. Vi algo moverse, una silueta que pasó rápido. ¡Dios mío! ¿Y ahora qué?
No sabía cuál, pero era un tiburón al fin. Saqué mi navaja. Agitaba el agua sintiéndome impotente. ¿Va a terminar así? Con un tiburón dándose un banquete. Me quedé quieto. 2 minutos se sentían como 5, y este minuto duró 1 hora. Seguí ahí. A medida que avanza el día, no son los tiburones los que amenazan su vida. Rob pensó que el sol brillante atraería a los equipos de rescate, pero en realidad lo está cocinando vivo. El sol brilló todo el día. Me quemaba. Sentía la cara completamente hinchada. La lengua comenzaba a inflamarse y tenía la piel llena de ampollas. Todas las heridas y cicatrices de la cara se empezaban a quemar con el sol. Y el agua salada se iba metiendo poco a poco en cada uno de esos cortes. Ahí estaba, agradeciéndole a Dios por regalarme un hermoso día. Pero este hermoso día me traería dolor. En condiciones normales, el cuerpo humano puede sobrevivir 3 días sin agua, pero eso se reduce drásticamente en el océano. Rob bebió solo un poco de agua de lluvia y se está muriendo deshidratado. Y el sol implacable solo lo empeora. Solo podía esconderme en un lugar, bajo el agua. Pero cada movimiento bajo la superficie moja las heridas abiertas. Dios. Apenas respiraba. Por favor. No tuvo señales de rescate en 3 días y si los tiburones no lo matan, la falta de agua seguramente lo hará. Puede quedarse esperando una muerte lenta y agonizante o tomar el asunto en sus propias manos. Sentía que había sido suficiente tortura. Sentí que había llegado mi hora de despedirme de todos y de decirle adiós a todo. Dios mío. Cuida de mi familia. Cuida de mi familia. Rangi. Sentía mi corazón latir bajo el agua como si fuera a salirse de mi pecho. Podía sentir cada uno de los latidos dentro de mi cabeza. El oxígeno quiere llegar, pero no lo permito. Solo quería morir. Después de pasar 3 días a la deriva flotando a kilómetros mar adentro, sin señales de rescate, decide ahogarse y acabar con su sufrimiento. Pero el mar no está listo para dejarlo ir.
Me sentí desolado. No pude ni matarme. «68 horas perdido en el mar». Rob ahora sabe que estará solo al enfrentar una muerte segura y encuentra consuelo pensando en sus seres queridos. Traté de nombrar a las personas que amaba para sentirme conectado. Casey. Te amo. Adiós. Rangi. Rob se ha desplazado más de 60 kilómetros. Irónicamente, la misma corriente que lo empujó hacia el norte cambia y lo lleva de regreso al sitio de buceo. Pero se aproxima la tercera noche en el agua y Rob está demasiado débil para darse cuenta. Pensé, si despierto en la mañana, bien. Y si no, estaré con mis abuelos. En tierra firme, los rescatistas piensan que Rob debe estar muerto. Pero su esposa se niega a creer que se ha ido e invoca a sus ancestros maoríes con una ofrenda. Tomé una piedra de jade que me había dado uno de mis abuelos y la até junto a la piedra que Rob le había regalado a nuestra hija. Y mientras llamé a mis antepasados pidiéndoles que nos lo trajeran de vuelta. Les he dado a nuestro Tonga. Ahora devuélvanmelo. Puede que las plegarias de Rangi hayan llegado tarde. Después de 4 días casi sin agua, el comportamiento de Rob se vuelve completamente irracional. Me sentía claustrofóbico en mi traje. Comencé a quitármelo y lancé mi capucha como si estuviera en el garaje de mi casa y la tirara sobre la mesa. Las capas aislantes de caucho son lo único que le impide morir de hipotermia, pero ya no le importa. Luego me quité las aletas de buceo, y eso es lo último que un buzo se quitaría porque son las que te mantienen a flote cuando estás pataleando. Pasaron casi 75 horas desde que salió a bucear para pescar cangrejos, y Rob ignora que la corriente oceánica lo ha devuelto al punto de partida, cerca de la isla de Mana.
y ha descartado todo el equipo que lo ha mantenido a flote y con vida. Podía sentir cómo la energía se escapaba rápidamente y mi voluntad de vivir desaparecía mientras esperaba la muerte. Solo veía una nube blanca y esponjosa en el cielo. Pensé que ni mis hijos ni mi familia sabrían que había luchado con todas mis fuerzas para mantenerme vivo esos 3 días, y lo había hecho por ellos. Solo podía concentrarme en esa nube. Pero escuché un sonido y percibí algo en mi visión periférica. ¿Es la muerte? ¡Rob! Los dioses maoríes oyeron las plegarias de Rangi. Lo logró. 75 horas después de que lo vieran por última vez, los rescatistas encuentran una capucha de buceo en el área del sitio original. Y muy cerca finalmente encuentran a Rob Hewitt. Pensé que todo era una alucinación y recuerdo haber visto a un amigo mío. Buen trabajo, amigo. Me dijo, mantén tus ojos sobre mí. Solo mírame. Llevaron a Rob al hospital con hipotermia extrema. Fotografía real. Tenía deshidratación crónica, piojos de mar y quemaduras por el sol, y había perdido casi 10 kilos. 14 meses después, mi esposa y yo tuvimos una hija llamada Ojumarangi, que significa despertar. Rob finalmente se retiró de la marina y ahora trabaja como instructor de buceo en las mismas aguas que casi le robaron la vida. Estoy feliz y estoy vivo, y eso es lo que importa. Es Halloween, y en la costa este se está formando una tormenta violenta. El rescatista John Spillane ha sido llamado para una misión urgente. Base aérea de la Guardia Nacional de Long Island. Llueve bastante, ¿no? Un rescatista aéreo es paracaidista, escalador, buzo y médico. Estábamos dispuestos a todo, a tomar cualquier riesgo solo para salvar vidas. Es parte de la tripulación de un helicóptero militar que rescata marineros varados. El vuelo de entrenamiento ya salió. Sí, vamos. ¿Qué pasó? Tenemos una misión de rescate. El rescatista Rick Smith recibe el aviso de un yate varado frente a la costa. Bien, muchachos, tomen asiento. El Tenemos una piloto larga Dave jornada. Rubola lidera el equipo. Todos habíamos evaluado el clima y era muy riesgoso, pero se trataba de la vida de una persona. ¡Ayuda! ¡Ayuda! El yate varado está a 450 kilómetros de la costa. 49 minutos al norte. El copiloto Graham Beshore los llevará allí. A 463 kilómetros de la costa, fuera del alcance de la mayoría de los helicópteros, el riesgo aumenta notablemente. Bien, vamos. Solo helicópteros militares llegan hasta allí. Parece que esto será duro. ¿Estamos listos? Sí, señor. Y necesitarán recargar combustible en el aire. Bien, Jim, haz control de cabina. Sí, interruptor de control listo. El equipo de rescate aéreo 110 está listo para partir. Al despegar, llegan reportes de que el clima frente a la costa este empeora rápidamente. 2 frentes enormes están chocando contra un huracán, pero los pronosticadores ignoran cuán peligroso puede llegar a ser. ¿Abro el techo corredizo? El más gracioso del grupo es Graham Beshore. Es divertido estar con él. Es alguien muy bromista, no hay duda de eso. ¿Qué vas a hacer para Halloween, Graham?
Iré a casa de mi hermana Elaine. Hacemos una fiesta allí todos los años. Trabajamos muy bien juntos y el comandante Dave se enfoca mucho en sus objetivos. Siempre me sentí cómodo liderando. Cuando era chico a mí no me elegían, sino que yo era quien armaba el equipo. Siempre fui capitán. Yo soy un poco más relajado y creo que Jim Mioli también entra en esa categoría. Siempre me gustaron los helicópteros, todo lo relacionado con ellos. Y si le agregas la parte lúdica, se vuelve muy divertido. Rick era reservado y muy profesional, y John era mucho más expresivo. Era un momento increíble en mi vida porque en ese momento solo llevaba 2 años de casado. Mi esposa estaba embarazada y esperábamos a nuestro primer hijo. Media hora después, se preparan para la primera recarga en vuelo. Velocidad del viento 120, altitud 1500. Nos quedan 45 minutos de combustible. En estas condiciones turbulentas, las habilidades de Dave Rubola serán puestas a prueba. Debíamos superar la ansiedad y el miedo de volar cerca de otro avión. Debe insertar la sonda del helicóptero en la línea de abastecimiento del tanque mientras están volando. Las palas del helicóptero giran a una velocidad extremadamente alta. Y obviamente sería un problema si se golpearan con algo. Bien, extiendo la sonda de recarga. Fuerza de rescate 988 a fuerza de rescate 110. Copiado. Es como ganar puntos en un videojuego. ¡Listos! Fuerza de rescate 110. Cuando alcanzas la sonda, incluso si hay buen clima, es un gran logro. Fuerza de rescate 988 a fuerza de rescate 110. El equipo ya tiene combustible para llegar al yate varado. Pero mientras vuelan, el clima va empeorando. Recuerdo tener mariposas en el estómago porque iba a ser una misión desafiante. Nos dimos cuenta de que los vientos eran muy fuertes y las olas medían hasta 12 metros. Nos dimos cuenta de que estábamos al límite. El más joven del equipo, Jim Mioli, nunca voló con un clima tan complicado. Acababa de salir de la escuela. Era muy novato. Me gradué apenas un año antes, así que era muy nuevo y muy inexperto. ¿Estás nervioso? Sí, un poco. Eso es bueno. Dos horas después, el equipo de rescate se encuentra con el velero varado. ¡Aquí! Fuerza de rescate 110 a fuerza de rescate 988. Hicimos contacto visual. Dave, esto no me gusta. Y ahí fue cuando todo se complicó. La vela se había roto y el mástil estaba prácticamente en posición vertical. Y ahora el mar estaba demasiado agitado y el viento estaba muy fuerte. El tipo del bote parecía un juguete en el agua. Se movía para todos lados y se golpeaba contra todo. El plan es que John y Rick deben bajar por una cuerda. Demasiado peligroso, ¿no? ¡Ayuda! Entonces Jim los volvería a subir. Pero en estas condiciones no será muy fácil. Parecía bastante simple. Bajas un cable, alguien lo agarra y lo sube dentro del helicóptero. Pero hacer eso no es para nada fácil. No tenía problema de que bajaran en ese entorno. Son excelentes nadadores, con un entrenamiento físico extremo. Sabía que podían llegar al barco y sacar al hombre. La gran preocupación era volver a subirlos al helicóptero. Si no podíamos rescatarlos, terminaríamos con 3 personas a bordo del velero. Bien, se ve demasiado difícil. ¿Qué piensan ustedes, muchachos? Es responsabilidad de Jim subirlos de nuevo al helicóptero. ¿Puedes acercarnos un poco más, Dave? Eso es lo más cerca que puedo ir. No quiero acercarme mucho al mástil. Es su decisión si es que van al rescate o no. Uno de los mayores problemas era el cable de elevación.
Podría cortarles los brazos o incluso algo peor. Podría enredarse en el cuello de la persona y decapitarla. Tú decides, Jim. ¡Estoy aquí! ¡Ayuda! ¿Regresamos, Jim? Es muy peligroso. No puedo hacerlo. Fue una decisión muy dura. Fuimos hasta ahí para rescatar a este hombre, pero yo creí que no podría hacerlo. Bien, regresemos. Informa la decisión. Fuerza de rescate 110 a fuerza de rescate 988. Fue la primera misión en la que tuvimos que dar media vuelta y decir que no. Fue muy desalentador. Condiciones críticas, abortamos misión. Pero fue la decisión correcta. No todo es como en Hollywood, ¿sabes? El héroe no siempre sobrevive y no todo termina siempre bien. Creo que Jim fue muy valiente al tomar esa decisión. Estaba allí mirando al sobreviviente y decidió irse. El más joven del equipo habló y dijo, no creo que podamos completar esta misión. El equipo de rescate regresa, dejando la tarea para una embarcación. Pero el hogar está a cientos de kilómetros de distancia y la tormenta crece. Muy rápidamente, las tormentas colisionan y reactivan un viejo huracán que se convierte en un ciclón de proporciones épicas. Las condiciones son muy difíciles, pero deben reabastecerse de combustible para llevar al equipo de regreso. Llegamos a nuestro último reabastecimiento aéreo y el clima pasó de malo a horrible en un abrir y cerrar de ojos. Sabíamos que sería un viaje muy duro, pero no sabíamos que volábamos dentro de una tormenta que provocaría un huracán. Nunca había volado en esas condiciones y no había nada que hacer. No puedes pedirle a Dios que detenga la tormenta. Dave nunca había reabastecido en un clima tan extremo. Tenía que volar el helicóptero de manera muy agresiva. Velocidad del viento 100, altitud 500 metros. Había muchos riesgos. Podíamos estrellarnos contra el avión. Bien, tenemos que hacer esto rápido. Podríamos golpear la manguera con las hélices. Podríamos perder los rotores y caer del cielo. Es muy difícil sobrevivir de un choque en helicóptero. Había mucha turbulencia que nos sacudía de un lado a otro, hacia arriba y abajo. Estábamos rogando sobrevivir. Los muchachos estaban vomitando. El avión se sacudía de arriba a abajo. Yo intentaba bajar, pero subía. Nos quedan 20 minutos de combustible. Queda poco combustible. La recarga era vital. No teníamos otro lugar donde descender que no fuera el océano. Están a 150 kilómetros de la costa. ¿Dónde diablos se fue? Y no podían ver el avión de reabastecimiento a través de las nubes. ¡Cuidado! Respondía por mis propios compañeros. Ellos vieron de cerca lo que estaba enfrentando, tratando de meter esa maldita sonda en el embudo. Seguro que solté varias palabrotas dentro de la cabina. La base de las nubes está bajando a 500. Fuerza de rescate 110 a fuerza de rescate Intentamos 988. diferentes maniobras para poder encontrar una zona más despejada, cargar combustible y volver a casa. Estamos volando a 500 metros. Dave lleva el helicóptero lo más abajo posible, pero la turbulencia empeora. ¡Vamos! ¡Vamos!
Estuvimos haciendo eso por más de media hora. Y en ese momento sabía que habíamos cruzado un límite y que todo se estaba saliendo de control, que no conseguiríamos el combustible. Y me di cuenta de que abandonar el helicóptero ya era una posibilidad real. Ese fue el momento más aterrador para mí en toda la misión, cuando pensé que íbamos a abandonar el helicóptero. Altitud 150 metros. Dave sabe que tal vez le queda una sola oportunidad para conectar la sonda y salvar al equipo. 5 minutos de combustible. Se nos estaba acabando el combustible y era el momento de tomar una decisión. Si no podíamos cargar, nos iríamos al agua. Quedan 5 minutos de combustible. Dave se queda sin tiempo y enfrenta la peor decisión de su vida. Ya no quedaban opciones. Si seguía usando ese combustible por orgullo, creyendo que podía lograrlo, podría haber matado a todos. No puede salvar el helicóptero, pero podría salvar a su equipo. Con lo último de combustible, Dave baja el helicóptero para dejarlo saltar. Bien, muchachos, escuchen. Abandonaremos el helicóptero. ¿Quién prepara la balsa salvavidas? John y Rick, prepárense para saltar. La presión para tomar esa decisión era enorme. Nadie se opuso, pero tampoco era una pregunta. Bien, muchachos, hagámoslo. Tenía miedo. Creí que ese era el final. Mayday, Mayday, Mayday. Fuerza de rescate 110 en caída. Era algo que no todos podían creer que estuviera pasando, aunque realmente estaba ocurriendo. Cuando dijo que íbamos a hacer un aterrizaje forzoso, yo estaba aterrorizado. Mayday, Mayday, Mayday. Fuerza de rescate 110 en caída. Con solo unos minutos de combustible restante, el equipo prepara la balsa salvavidas. 5 personas a bordo. Bueno, escuchen, quiero que salgan todos. Fuerza de rescate 988 a fuerza de rescate 110. Copiado. Dave se mantiene suspendido sobre las olas para que todos salten al agua. Ahora las olas son mucho más grandes que cuando tratábamos de rescatar al hombre del velero. Dave está tan cerca que corre el riesgo de que una ola grande derribe el helicóptero. Bien, no puedo sostener esto por mucho tiempo más. Altitud, Dave, altitud. No queda combustible, es hora de irnos. Motor número 1 apagado. Solo segundos antes de caer al agua, el motor principal se apaga y nos quedaba un solo motor. Podía escuchar el motor ralentizarse y sabía que íbamos a caer en cualquier momento. ¡Todos afuera! ¡Todos afuera! Deben sincronizar su salto para que la caída sea justo en la cresta de una ola. Si te equivocas, es una caída de 20 metros. Caer al agua desde esa altura es como caer sobre concreto. Deben saltar ahora. Solo quedan unos segundos de combustible. Nos quedamos sin combustible. Es hora de saltar. Rick será el primero. Si se equivoca en el salto, podría caer directamente en el fondo de una ola y perder su vida. Parecía estar listo para saltar. No recuerdo que quitara los ojos del océano. Él en ningún momento me miró. Rick salta. Y John se prepara. Estaba pendiente del helicóptero sobre el agua. No sabía exactamente cuándo saltar porque no podía distinguir la cresta de la ola del fondo.
Tengo el recuerdo de que pensaba, Dios mío, esta es una caída muy grande. Creo que al final me lancé mirando hacia el cielo. Estaba en una pésima posición. Sabía que habría consecuencias porque esa no era la mejor forma de entrar al agua. Ahora les queda muy poco combustible. Graham, prepárate para saltar. Irás tú. Dave y yo... Solo hazlo, Graham. ¡Ahora! Era una muy mala situación y las probabilidades de sobrevivir eran mínimas. Solo Dave y Jim quedan a bordo. Lancé la balsa, se infló y de pronto todo se oscureció. Y simplemente la balsa desapareció con el viento. Anonadado por la fuerza de la tormenta, Jim no se anima a saltar. Simplemente me senté. Dave no sabía que yo estaba allí. Sin saberlo, Dave está por bajar. Cuando supe que ya todos habían bajado del helicóptero, me alejé lo suficiente para no caer sobre ninguno de los miembros del equipo y simplemente esperé que se apagara el segundo motor. Iba procesando todo en secuencia, segundo a segundo, sabiendo que no podía saltearme ningún paso. Sin pensar en su propia seguridad, Dave sigue volando a una distancia segura de su equipo. Sentí pena por Dave al tener que llevar el helicóptero al agua. No creí que sobreviviría al aterrizaje. Dave no tiene suerte. El segundo motor se apaga. El helicóptero impactó. Fue un golpe seco, casi instantáneo. Apenas las hélices tocaron el agua, todo se volvió muy violento. Como si alguien levantara el helicóptero y lo estrellara contra el mar. El agua entró y me arrastró fuera de la cabina al instante. Inmediatamente el helicóptero se llenó de agua. Lo único que pensé fue que debía salir de ahí rápido. Pero la puerta quedó atascada. Y solo pensaba en que la puerta no iba a abrirse. Cuando salía a la superficie, las olas eran enormes, de hasta 30 metros. El viento era tan fuerte que te azotaba la cara, como si quemara. Dave solo puede respirar un poco antes de que lo trague el agua otra vez. Ahora estaba en una especie de lavadora gigante, con olas enormes. Todo era muy intenso y brutal. Jim, Enfrentando las inmensas olas, ¿hay alguien ahí? Dave no sabe si el resto del equipo ha sobrevivido. ¿Hay alguien por ahí? Pero solo a unos pocos metros, Jim sale a la superficie y está luchando en el agua helada. Tragué algo de agua y tuve que vomitarla. Cuando salí a la superficie pensé, ¿qué diablos fue eso? Y enseguida las olas empezaron a golpearme. Estando en el agua, empecé a tiritar. Primero fue un poco,
pero enseguida se volvió más severo. Y ahí todo mi enfoque estaba en eso. Todo mi cuerpo se tensó. Era como si me golpearan una y otra vez. No podía pensar en nada más, solo en el frío. Empecé a gritar. Y de pronto escuché a alguien, y después lo volví a escuchar, cada vez más fuerte y más fuerte. Resulta que era Jim Mioli. ¿Estás bien? Cuando nos reencontramos, sentí una enorme alegría. Ya no estaba solo. Tenía a alguien con quien enfrentar esa situación tan extrema. Y me agarré de su arnés. Me aferré con fuerza, porque no quería perderlo. La euforia dura poco. Y Dave nota que algo no está bien. ¿Dónde rayos está tu traje de supervivencia? Y me di cuenta de inmediato de que él no tenía puesto su traje de protección. En su desesperación por liberar la balsa, Jim no se puso el traje de supervivencia. El mar está muy helado, a unos 12 grados, y su expectativa de vida es de unas pocas horas. Estaba muy preocupado, porque sin ese traje definitivamente no iba a sobrevivir tanto como yo. ¡Toma! ¡Ponte esto! Dave le da su capucha, arriesgando su propia supervivencia, pero dándole a su compañero tiempo valioso. ¡Póntela! Le puse mi capucha en la cabeza, solo para ayudarlo, para que mantuviera un poco de calor corporal. Dave y Jim están solos, o al menos eso creen, que el resto del equipo ha muerto. ¡Agárrate fuerte, Jim! ¡Te tengo! A 400 metros, John está luchando por aferrarse a la vida. No recordaba haber caído. Recuerdo que fui entrando en ese estado de conciencia. Y finalmente me di cuenta de que estaba en el medio del océano. De pronto empiezo a recordar que habíamos saltado del helicóptero y que estábamos en una misión de rescate y que nos quedamos sin combustible. ¡Mayday, mayday, mayday! Fuerza de rescate 110 en caída. Recuerdo que después empecé a sentir mucho dolor. Estoy helado. John había caído unos 20 metros hasta el fondo de una ola. Caer al agua desde esa altura es como golpear contra el cemento. Su cuerpo está destrozado. Sus 2 muñecas y 4 costillas están quebradas. Se revienta un riñón. Se golpea el páncreas. Rompe vasos sanguíneos en sus ojos. Se le acumula líquido en los pulmones y respirar se vuelve una tortura. Estaba en una situación desesperante. El océano me golpeaba sin parar. El agua me azotaba con fuerza la cara. Me costaba muchísimo no tragar el agua salada, y cada vez que lo hacía terminaba vomitándola a los pocos minutos. Escuchaba un ruido desde arriba y era una ola enorme que se estaba formando. Se venía abajo con su propio peso y también podía oír la espuma blanca acercándose sin piedad. Me llevaba para abajo y no me dejaba salir por 30 segundos seguidos, o incluso más. Mi cuerpo iba hacia donde quería. No podía nadar hacia la superficie, ni siquiera sabía dónde estaba. Esa noche pensé que mi final llegaría cuando ya no tuviera fuerzas para sacar la boca del agua y poder respirar.
lo que significaba que al final me iba a ahogar. Y eso fue muy revelador para mí. Fue impactante. Nunca antes me había imaginado ahogarme en la superficie del agua. John tiene un profundo miedo de ahogarse, pero al otro lado de las olas, el frío implacable amenaza con matar a Jim. 30 minutos después del impacto. ¡Aguanta, Jim! ¡Saben que estamos aquí! El frío se volvió tan intenso que sentía como si alguien me estuviera golpeando con un martillo neumático en la espalda, justo entre los omóplatos. Gracias a la capucha de Dave, Jim sigue aguantando, pero su temperatura corporal está peligrosamente baja y la hipotermia está avanzando. No estaba seguro de que Jim sobreviviera hasta la mañana. Solo con mirarlo se notaba. Sabías que no estaba completamente consciente, que no estaba al 100% contigo. Los órganos de Jim están fallando y el frío podría matarlo en cualquier momento. La hipotermia me había quitado todas las fuerzas. Esa noche no hacía más que temblar de una manera insoportable. Mientras Jim está junto a Dave, John está solo y sufre las heridas por el gran impacto de su caída. Pero ya sin esperanzas, ve la balsa salvavidas que arrojaron desde el helicóptero. Cuando vi la balsa acercarse, supe que tenía que subirme. No sabía de dónde había salido, pero no había tiempo para pensar en eso. Solo sabía que tenía que subir a esa balsa. John se aferra a la balsa, pero no puede subir. Está dada vuelta. Mientras me agarraba, me di cuenta de que estaba volteada y que no podía entrar. La base en realidad estaba sobre la superficie y la balsa me iba llevando. Mientras pensaba en todo eso, el viento soplaba fuerte y junto con las olas voltearon la balsa. Me arrastraron y me hicieron caer justo sobre ella. Estaba eufórico. No podía creer la suerte que tenía. Estaba en la balsa con los brazos y piernas abiertos intentando sostenerla. Pese a la tormenta, la balsa mantendrá con vida a John por un tiempo más. Recuerdo sentir cómo se movía el agua debajo de mí. Y por fin sentí alivio. La balsa será un buen refugio para John hasta que llegue la ayuda. Pero su suerte no dura. Una ola enorme vuelve a voltear la balsa. Me tomó completamente por sorpresa y acabé de nuevo en el agua. Y la balsa se fue dando vueltas lejos de mí. El alivio que había sentido por un momento terminó. Se había ido. Dañado por sus heridas y perdido en cientos de kilómetros cuadrados de océano, John tiene 0 chances de sobrevivir. Después de perder contacto con la balsa, no me quedaba más que intentar sobrevivir tratando de mantenerme a flote. El traje térmico que llevaba puesto me ayudó a sobrevivir, y el chaleco salvavidas también me ayudó. Pero debo decir que tenía claro que al final de todo me iba a ahogar. Dos horas después del impacto. Tenía miedo. Creía que no sobreviviría esa noche, y sentía que mi estado se deterioraba cada vez más. Comencé a pensar en mi esposa y en nuestro hijo que aún no había nacido.
Pensaba en mi esposa dando a luz, sin que yo estuviera ahí. La imaginaba criando a quien algún día sería nuestro hijo, sin que yo llegara a conocerlo jamás. Estaba viviendo una tristeza y desesperación muy profunda. Hubo un momento en que empecé a pensar que sería más fácil simplemente recostarme y respirar en el agua salada, solo dejarme llevar y que pasara lo que tuviera que pasar. Cuando parece que no hay esperanzas, John divisa una luz a lo lejos. No podía ver bien porque mis retinas habían sangrado por el impacto. Veía todo con una neblina azul. Pero de a poco fui viendo unos destellos. Pensé que esos destellos podían ser artificiales. Y eso era una buena señal. Pero el dilema era, si de verdad tenía la posibilidad de acercarme, ¿realmente quería intentarlo? Ese era un verdadero dilema. No quería acercarme porque no quería estar ahí y morir frente a ellos. Quería estar solo. Y entonces comencé a recordar algo del entrenamiento de supervivencia. Que la fuerza está en los números y que debíamos permanecer juntos el mayor tiempo posible. No podía ignorar eso. John señala su ubicación con su luz de buceo y empieza a nadar. Pero 1 kilómetro de olas feroces y vientos huracanados lo separan de la luz estroboscópica. Con heridas tan graves, no sabe si logrará llegar. Vimos una luz que se hacía cada vez más intensa. Nos preguntábamos qué era porque estaba en la superficie y no era una balsa. Y yo seguía nadando y nadando. 3 horas después del impacto. Luego de 1 hora me di cuenta de que estaba cerca del destello. Estaba más cerca de la luz. A medida que se iba acercando, me di cuenta de que era John. Creo que había pasado otra hora hasta que logré llegar. 4 horas después del impacto. ¡John! ¿Estás bien? Jim y yo estábamos felices de tener a John con nosotros. Fue un gran alivio. Pero podíamos ver el dolor en su rostro por lo mal herido que estaba. ¡John! Sentía un dolor terrible. ¡Te sacaremos de aquí! Dejé de pensar en mí y comencé a pensar en la situación de Jim. Al ver la capucha de Jim, supe que Dave había hecho algo muy valiente. Eso disminuía la supervivencia de Dave. Pero también reconozco que esa fue una enorme ayuda para Jim. Aumentaba sus chances de sobrevivir. Jim no puede controlar su propio cuerpo. Los músculos se contraen violentamente en un intento por generar calor, pero está cada vez peor. Mientras las olas me sacudían y comenzaba a afectarme la hipotermia, el único pensamiento real que tuve fue, ¿ahora quién cuidará a mi perro? Espero que alguien la cuide, que la saquen a pasear y le den de comer. En este momento, los rescatistas, el equipo élite de rescate 110 de la Fuerza Aérea, necesitan un rescate urgente. Hubo una ola en particular que nos sumergió a todos y nos separó. Y cuando sucedió, vi el terror en los ojos de John. Estaba muy preocupado de que si no lograba volver a reunirse con nosotros, sus chances de supervivencia serían bajas. Y ver esa expresión de terror, ver esa expresión en la cara de uno de mis hermanos, fue una alerta para mí de lo mal que estaba.
Pero Dave logra reunir a sus hombres nuevamente. Está luchando heroicamente para mantenerlos vivos. Me estaba encargando de 2 individuos que estaban en condiciones mucho peores que las mías. La temperatura corporal de Jim y las lesiones de John. Yo sabía que ellos me necesitaban. Fue un momento muy aterrador porque casi no logramos reunirnos de nuevo. Aún si pueden organizar un rescate, la tormenta los ha llevado a más de 30 kilómetros del punto donde abandonaron su helicóptero. Ahora son solo puntos perdidos en el Atlántico. Si no rescatan pronto a Jim, morirá. Y con cada hora, la tormenta se intensifica. Pero estaba aceptando la realidad, y era muy dura. Sentí que las probabilidades estaban en nuestra contra y no sobreviviríamos. Sin rescate a la vista, enfrentan una muerte agonizante perdidos en las heladas aguas del Atlántico. 5 horas desde el impacto. Aguanta, Jim. Dave se esfuerza por mantener a Jim con vida, pero está en las etapas finales de la hipotermia. ¡Jim! Está perdiendo la conciencia. ¡Quédate aquí, Jim! Sus órganos vitales están dejando de funcionar. La hipotermia me hacía perder y recuperar la conciencia constantemente. Estaba preocupado de que Jim pudiera entrar en coma. Esa es la muerte por hipotermia. Estaba letárgico, estaba lento. Jim se estaba desvaneciendo lentamente. Pero cuando parece que todo está perdido... ¡Por aquí! Por aquí, por aquí. De repente vimos luces reflejándose en las nubes. Sus llamadas de Mayday han sido recibidas. Un helicóptero de la Guardia Costera ha luchado contra vientos de 150 kilómetros por hora para llegar a ellos. La puerta de su cabina se abrió del lado derecho y el operador de la grúa estaba bajando una cesta con el cable. Pensamos, genial, esto se acabará. Teníamos una increíble sensación de que habíamos logrado lo imposible. Pero mientras lo observaba podía ver cómo su altitud fluctuaba. A veces parecía que se precipitaba hacia el mar. En un momento Dave me gritó que él no intentaría una maniobra así. Si él hubiera estado en ese helicóptero, no lo habría intentado. Estaba justo ahí, podía vernos, pero no podía rescatarnos, dadas las intensas condiciones de la tormenta. El helicóptero batalla durante 1 hora intentando rescatarlos antes de aceptar la derrota. ¡Por aquí! Fue un intento valiente, pero inútil. Es admirable. Se esforzaron hasta el límite por mucho tiempo, hasta que tuvieron que volver para reabastecerse de combustible. Si ellos no pudieron recogernos, nadie lo hará. Los últimos supervivientes de la Fuerza de Rescate 110 han luchado por mantenerse unidos. 6 horas desde el impacto. Ahora morirán juntos. No puedes vencer a la naturaleza. Ella tiene sus propios planes para ti. Me preguntaba en qué punto estaría tan agotado que no podría resistir. ¿Cuándo no podría respirar más? Y me asustaba porque sabía que ese momento iba a llegar. Fue muy triste y frustrante porque yo no estaba listo. Yo necesitaba más tiempo. Me necesitaban y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograrlo, para sacarnos de esto. Hasta el día de hoy me pregunto cómo Dave pudo. Creo que él no dudó en ningún momento de que viviría el resto de su vida.
de que sobreviviría a este desastre. Entonces vimos las luces de nuevo. Y les dije a los chicos, eso es un barco. ¡Un barco! Podíamos verlo claramente. Podíamos ver su color, era blanco. Era un hermoso y enorme barco blanco. Y entonces comenzaron a lanzar bengalas de iluminación. Es el barco de la Guardia Costera Tamaroa. Su tripulación se arriesga a volcar para rescatarlos. Volvimos a tener esperanza. Esa es nuestra salida, nuestro regreso a casa. Amo a esos tipos. La Guardia Costera es lo mejor. Nosotros, por la gracia de Dios, quedamos unidos esa noche del 30 de octubre de 1991. Y siempre estaremos unidos por ese incidente. A Jim Mioli le llevó un año recuperarse del calvario. John Spillane se sometió a varias operaciones por sus heridas. Dave Rubola sobrevivió al incidente sin un rasguño. Subieron a bordo y encontraron al copiloto Graham Beshore, que había sido rescatado milagrosamente. Aunque estamos felices de estar vivos, todavía nos faltaba un miembro de la tripulación. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que todavía había alguien allá afuera. Era Rick. Siguieron buscando a Rick esa noche y el día siguiente. Y nunca lo encontraron. Y eso fue muy difícil. Durante 10 días, una operación conjunta buscó casi 100 kilómetros cuadrados de océano para encontrar a Rick. Nunca se encontró su cuerpo. Es muy triste porque él experimentó lo que todos sabíamos que era una posibilidad. Murió haciendo este trabajo. Estaba dispuesto a correr el riesgo. Así que me alegra que él haya podido vivir esa vida. Pero estoy triste porque él fue uno de los que no pudo sobrevivir a su carrera. Dejó atrás a 4 hijas. La más joven, de apenas 2 semanas de edad. Murió mientras intentaba salvar la vida de alguien más. ¿Qué mejor manera de partir? Es muy desafortunado, pero eso era Rick. Rick era un guerrero. Rick estaba dedicado a rescatar personas. Eso es lo que hizo. La tormenta perfecta, como se la llegó a conocer, duró 7 días, causó daños de $200 millones en la costa este y mató a 12 personas. Los 4 tripulantes regresaron a servicio activo. El marinero que habían sido enviados a rescatar fue rescatado por la Guardia Costera al día siguiente. Hay un decreto parroquial que termina con el lema: hacemos estas cosas para que otros puedan vivir. En memoria del sargento Rick Smith, 3 de julio de 1959, 30 de octubre de 1990.